El ático de lujo en Salamanca no era un hogar, era un museo para la soledad, una prisión dorada construida con cristal y mármol. El aire, denso y artificialmente cálido por la calefacción radiante, contrastaba con el frío emocional que congelaba cada rincón. Era una tarde gris de noviembre y a través de los ventanales inmensos que ofrecían una vista condescendiente de Madrid, la luz era tan escasa y pulcra que parecía haber sido filtrada para no estropear la perfección minimalista del diseño. Luis Romero, 45 años, la personificación del banquero de inversión de élite, se movía por este espacio impoluto con la rigidez de una estatua griega tallada en un traje Savile Row de 50.000 euros. Su rostro, cubierto por una sombra permanente de cansancio y control absoluto, no reflejaba la fortuna que manejaba, reflejaba un vacío profundo que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Un hombre que había dominado el mercado, pero que había perdido por completo el control de su propia vida, especialmente la de su hijo, una criatura silenciosa que compartía su misma sangre y el mismo desamparo. Mientras Luis sostenía una llamada telefónica multimillonaria en su oficina, David, su hijo de 9 años, se encontraba en el inmenso salón, sentado en el suelo de roble pulido, justo al lado de una escultura de acero inoxidable de un artista de renombre. David, delgado y vestido con una elegancia en miniatura heredada de su padre, era la viva imagen de la tristeza contenida. Sus ojos, de un verde claro, intenso y sorprendentemente hermosos, estaban fijos en el suelo, completamente absortos en un cuaderno de dibujo. A su alrededor, la opulencia gritaba perfección, pero él permanecía en su propia burbuja, su mundo interior más fuerte que la realidad exterior que su padre había creado para él. Una realidad donde era visto como un caso, un enigma clínico con la etiqueta de posible autismo leve, que el dinero de Luis intentaba silenciar. La escena era la prueba fehaciente de que la riqueza podía comprar el silencio, pero nunca la paz. Podía amueblar una casa, pero nunca un alma. En ese momento de silencio cargado, Patricia, la gobernanta de 38 años y origen humilde, se movía por el salón, limpiando meticulosamente una mesa de centro de cristal que parecía nunca ensuciarse. Era una mujer de dignidad inquebrantable, con un acento latinoamericano suave que delataba su origen, y sus manos ásperas contrastaban con la seda de las alfombras persas que tocaban. Ella era la única persona en la casa que miraba a David sin un juicio clínico o una lágrima de lástima. Solo veía a un niño sufriendo. Patricia se detuvo un momento, observando al chico dibujar. Su intuición, forjada en la dura escuela de la vida, le decía que había algo fundamentalmente equivocado en el diagnóstico que los especialistas, pagados a precio de oro por Luis, habían dictaminado, algo que la ciencia no podía medir, pero que el corazón podía sentir a kilómetros de distancia. Con la delicadeza de quien no quiere romper una telaraña, Patricia se arrodilló suavemente junto al niño. El sonido del crujido de su uniforme al doblar la rodilla fue el único ruido en el silencio sepulcral del ático. Ella inclinó la cabeza para ver su dibujo, un acto de conexión humana simple, algo que Luis había olvidado cómo hacer. «¡Qué hermoso dibujas, mi niño!», susurró Patricia, su voz baja y cargada de una empatía genuina que contrastaba con la frialdad aséptica del ambiente. «¿Qué estás dibujando, David?». Ella esperó. Él no levantó la cabeza. Sus ojos verdes permanecieron fijos en el papel, evitando el contacto con el rostro de Patricia con una maestría casi dolorosa. La evasión era tan completa que parecía una pared invisible, una barrera emocional infranqueable. El gesto de David no fue una inhabilidad, fue un acto de rechazo cargado de significado, y en ese instante, al mirar el dibujo, Patricia sintió el impacto que cambiaría su comprensión. En el papel, David había dibujado un pequeño cachorro,
con orejas caídas y un cuerpo diminuto, un ser vulnerable y tierno. Pero lo que la golpeó con la fuerza de un rayo fue el rostro del animal. El cachorro tenía ojos grandes, redondos y profundamente expresivos. Y lo más crucial, esos ojos estaban mirando directamente hacia adelante, fijando su mirada en el espectador con una intensidad desgarradora. El contraste fue un golpe emocional. David no podía mirar a los ojos, pero podía dibujar un ser que miraba con absoluta pureza. La evitación no era una incapacidad neurológica, era una elección defensiva, un miedo profundo arraigado en algún trauma que ella no podía nombrar, pero que sentía palpitar en el aire. El dibujo de un ser que mira, hecho por alguien que no puede mirar, pensó Patricia con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La frase se grabó en su mente como la clave de un misterio que la casa, con sus secretos de alfombras mullidas, había estado ocultando. El reloj de oro de Luis, que descansaba sobre una mesa auxiliar, marcaba la hora con un tic-tac metálico y cruel, indiferente al sufrimiento. El banquero salió de su oficina, con su rostro inexpresivo, con el ceño ligeramente fruncido ante la vista de su empleada arrodillada cerca de su hijo. Para Luis, esa cercanía era una interrupción, no una conexión. Patricia, por favor, el informe de limpieza para el fin de semana. Y David, arriba, a estudiar. Tu hora con la terapeuta empieza en 30 minutos. No quiero retrasos. Su tono era seco, profesional, carente de cualquier calor paternal, el mismo tono que usaría para ordenar un movimiento bursátil, reforzando la atmósfera de negocio y control. David, al escuchar la voz autoritaria de su padre, se levantó en silencio, su cuerpo pequeño tenso de anticipación, sin cruzar la mirada con Luis, tal como había evitado la de Patricia. Simplemente se dirigió a su jaula dorada, el cuarto de estudio inmenso, dejando el dibujo en el suelo, un testigo mudo de su dolor. Luis ni siquiera se dio cuenta del dibujo, solo veía el cumplimiento de sus órdenes, la obediencia, que confundía con el bienestar. Patricia se levantó, sintiendo un nudo de angustia en el estómago. La frialdad de Luis no era maldad, sino una máscara de negación, y esa negación estaba estrangulando lentamente a David. Ella sabía que su lugar era limpiar, pero una fuerza mayor, una conexión visceral con el niño sufriente, la impulsaba a buscar la verdad. Más tarde, mientras limpiaba el Yin Santuario de Luis, su oficina privada, donde las fotos de Elena, la difunta esposa, se mezclaban con informes financieros, Patricia sintió esa urgencia incontrolable. La oficina era el único lugar en la casa donde la perfección se rompía con el peso de la memoria. Allí, bajo una pila de libros de contabilidad de tapa dura, como si estuvieran enterrados bajo el peso del capital y las responsabilidades, Patricia encontró lo que buscaba. Los diarios de Elena, encuadernados en cuero, ocultos del mundo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que estaba cruzando una línea sagrada, pero la imagen del cachorro que miraba directamente y la mirada perpetuamente evitada de David la impulsaron. El destino de David estaba enterrado en esas páginas, esperando ser descubierto por la única persona lo suficientemente humilde para mirar donde nadie más se atrevería. Su corazón latía con la certeza de que la verdad no se encontraba en los informes médicos, sino en la historia no contada, en el dolor que la riqueza había intentado borrar. El primer acto expuso la soledad en medio del lujo. ¿Qué crees que Patricia descubrirá en el diario de Elena que esté tan intrínsecamente ligado al miedo de David de mirar a los ojos? Patricia tomó los diarios de Elena con manos temblorosas, su respiración agitada en el silencio sepulcral de la oficina. Se sentó en un rincón apartado de la cocina inmensa, bajo la luz fluorescente y fría,
muy diferente a la cálida luz tenue del salón. Empezó a leer el primer diario, encontrando una historia de amor y, rápidamente, una crónica de descenso emocional. Elena no era solo una esposa, era una artista que había sacrificado su sensibilidad por el mundo de Luis, el mundo de los números y el control. Siento que me disuelvo en este mármol impecable, había escrito Elena en una letra elegante pero nerviosa. Luis me mira como si fuera una pieza más de arte que compró. Su mirada no me ve. Evalúa si soy lo suficientemente digna para adornar su vida, un juicio constante que me está quemando por dentro. El conflicto interno de Luis, su necesidad de perfección y control, se hacía evidente en las palabras de Elena, revelando la grieta emocional que había consumido su matrimonio mucho antes de su muerte. David había nacido en medio de esta tensión. Elena lo amaba profundamente, pero el diario revelaba su creciente desesperación posparto, agravada por la incapacidad de Luis para ver su vulnerabilidad, su constante exigencia de que mantuviera las apariencias ante la alta sociedad madrileña. Mi hijo, mi pequeño, es el único que me mira sin juzgarme, rezaba una entrada desgarradora, pero incluso él, con su pureza, me está costando sostener. Siento que lo contamino con mi tristeza. Soy un fracaso, una mancha en la imagen inmaculada de Luis. La pureza de David contrastaba con el tormento de su madre, un tormento que Luis, sumergido en sus inversiones multimillonarias, no había querido o sabido ver. Patricia sentía que cada palabra era una puñalada, la constatación de que la opulencia de la casa de Salamanca no era más que un escudo contra la verdad humana. Avanzando en el diario, Patricia llegó a las últimas páginas, escritas apenas unos días antes del fallecimiento de Elena. La letra se había vuelto frenética, casi ilegible, un reflejo de su mente quebrada. La última entrada, la que hizo que el corazón de Patricia diera un vuelco, hablaba de la abrumadora sensación de ser constantemente juzgada por los ojos de todos, hasta por los de mi pequeño. Elena describía una escena en la que David, a sus 4 años, la había encontrado llorando en el balcón y le había preguntado, con la inocencia brutal de un niño, «¿Por qué estás triste, mamá? Mi dibujo no es bonito». La culpa, el peso de su propia depresión, la había hecho sentir que incluso su hijo la estaba culpando. Patricia sintió que la pieza final del rompecabezas estaba a punto de encajar, pero le faltaba el contexto de la tragedia. Patricia, con una decisión que la hizo sudar frío, se levantó. Necesitaba la fecha exacta. Fue a la inmensa sala de archivos de la casa, camuflada detrás de una pared móvil de biblioteca, un lugar que Luis usaba para guardar documentos fiscales y contratos de inversiones. Allí, enterrado bajo una pila de informes de seguros y un testamento revisado, Patricia encontró un sobre marrón discreto que no coincidía con el embalaje de lujo del resto de los documentos. Era un informe policial resumido. La verdad la golpeó como un impacto físico. Elena no había muerto por un mal súbito, como Luis había contado a la sociedad y al propio David, sino por suicidio, en el ático, la misma tarde en que David, de 4 años, había vuelto de la escuela. El informe mencionaba que el niño había sido el primero en encontrarla. El cuerpo de Patricia se estremeció. Recordó la última frase del diario sobre sentirse juzgada. Conectó la fecha del informe policial con la fecha de la última entrada de Elena. El informe describía un detalle crucial. El niño, en estado de shock, solo pudo repetir una frase. Mamá me miró y dijo. Patricia sintió que debía encontrar el final de esa frase. Estaba segura de que la evitación de David no era un trastorno, sino un mecanismo de defensa forjado en el horno del trauma. La mirada de la madre en el momento final se había convertido en un veneno visual para el hijo, un último juicio ineludible.
El dinero de Luis había silenciado la verdad para proteger su imagen, pero esa misma verdad, no revelada, era lo que estaba matando el alma de su hijo. Decidida, Patricia pasó la noche en vela, reuniendo el coraje. A la mañana siguiente, esperó a Luis en el inmenso comedor, mientras él tomaba su desayuno espartano, café negro y fruta. Luis vestía un traje de 3 piezas, su armadura diaria. Ella se acercó a él con la cabeza baja, no por sumisión, sino por respeto a la gravedad del momento. «Señor Romero», comenzó Patricia, su acento suave más marcado por la tensión. «Lamento profundamente esta intromisión, pero estoy aquí por David, su hijo, que está sufriendo. Su dolor no es una enfermedad, es una herida abierta». Luis levantó la vista de su tableta con una expresión de hielo puro. «Patricia, no toleraré intrusiones en asuntos médicos o personales. Su trabajo es limpiar, no diagnosticar. ¿Está sugiriendo que la mujer de la limpieza sabe más que los mejores psiquiatras infantiles de Europa?» El obstáculo externo, el escepticismo social, ya estaba allí, personificado en la arrogancia de Luis. Patricia no se amedrentó. La dignidad de su humilde origen superó el poder financiero de Luis. «No sugiero nada, señor. Yo veo que su hijo evita mirar porque teme lo que verá. Y yo encontré esto». Con una mano firme, deslizó sobre la mesa el diario de Elena, abierto en la última página. El nombre de Elena escrito allí actuó como un primer golpe. Luis, con un tic nervioso en la mandíbula, intentó recuperar el control, pero la visión de la letra de su difunta esposa lo desestabilizó. «Vence, esto es privado. Esto es un despido, Patricia. Un despido inmediato y con causa». Su voz era baja y cargada de una ira fría, el miedo interno del banquero a ser expuesto y forzado a sentir. «Despídame si quiere», replicó Patricia, manteniendo el tono, la voz ligeramente temblorosa, pero sus ojos fijos en los de Luis. «Pero antes, por favor, lea la última entrada. Y luego, mire el informe policial de esa misma fecha, el informe que usted ocultó bajo los libros de su despacho». El silencio se hizo total. Luis se quedó mirando la página, su expresión de control resquebrajándose lentamente. Él intentó racionalizar: «David tiene una condición. Es genético o neurológico. No tiene nada que ver con...». Su voz se apagó. Su trauma era la negación, el entierro de la memoria de la muerte de Elena en el trabajo, en la rutina implacable, blindándose emocionalmente contra la verdad. El miedo interno era claro. Si aceptaba la verdad, tendría que revivir la agonía y responsabilizarse de la negligencia que había perpetuado durante 5 años. «5 años, señor Romero», intervino Patricia, sintiendo el momento de tensión máxima. «5 años tratando a un niño herido como un caso clínico. Usted enterró la verdad, y David enterró su mirada. David no puede ver los ojos, porque la última vez que miró los de su madre, ella estaba pidiendo perdón en su momento final, y él ha cargado con esa imagen y con ese juicio silencioso desde entonces». La conexión afectiva se intensificó. Patricia estaba tocando la herida más profunda de Luis con la precisión de un cirujano. Luis cerró los ojos, el rostro arrugado de dolor. La impecable coraza del banquero estaba a punto de romperse. La revelación del suicidio de Elena y la verdad sobre el trauma de David ha colocado a Luis en una encrucijada emocional. ¿Crees que Luis, tan centrado en el control, aceptará la verdad de Patricia o la castigará por su intromisión, reforzando su negación? Luis abrió los ojos y el cansancio crónico había sido reemplazado por un miedo paralizante. Ya no era el banquero poderoso de Madrid, sino un hombre atrapado en su propio luto no resuelto. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás con un ruido sordo que resonó en el comedor, y se dirigió a su despacho, el santuario de su negación. Patricia lo siguió.
sabiendo que este era el momento decisivo, la única oportunidad para salvar a David. Luis regresó un momento después, con el sobre marrón del informe policial en la mano, su respiración superficial y entrecortada. El papel arrugado, el mismo que había guardado como un secreto infame, era ahora un arma en su contra, una prueba de su ceguera emocional. Se paró en medio de la sala, bajo la implacable luz de la mañana, su traje de $50,000 en violento contraste con la vulnerabilidad de su rostro. Sus ojos, ahora cargados de lágrimas reprimidas por años de autocontrol, se fijaron en Patricia, la única persona que se atrevía a mirarlo sin máscara. Ella me dijo que se sentía juzgada por mis ojos, por mi control, murmuró Luis, su voz áspera y rota. Le dije que se controlara, que mantuviera las apariencias, que era débil, y ella creyó que incluso David, de 4 años, la juzgaba, y la última imagen de su madre que mi hijo tiene es ella pidiéndole perdón. ¿Tú crees que es por eso que él no puede mirar? La pregunta era un ruego, no una duda. Patricia se acercó con cautela, respetando el espacio de dolor de Luis. Señor Romero, el cerebro de un niño de 4 años no sabe procesar el dolor. Él vio lo que no debía ver y escuchó lo que no debía escuchar. Para David, mirar a los ojos se convirtió en una señal de peligro. La última mirada que recibió fue una petición de perdón, una despedida. No es autismo. Es un trauma que su cerebro intentó protegerlo, enterrando el recuerdo al enterrar el contacto visual. Patricia se detuvo, dejando que sus palabras se instalaran en el silencio. Su voz era el puente entre la riqueza de Luis y la humanidad perdida, un diálogo transformador que desmantelaba la mentira de 5 años. Luis soltó el informe policial y el diario. Los papeles cayeron al suelo con un susurro final, como si el secreto hubiera escapado de su prisión. Y entonces ocurrió el clímax emocional. Luis se dejó caer, desplomándose en el suelo de roble pulido donde David solía dibujar. Por primera vez en 5 años, el banquero de inversión se permitió ser un hombre, no un CEO. Su cuerpo se sacudió, y el sollozo reprimido, la agonía por Elena, por David, por su propia ceguera, brotó de él. Las lágrimas corrían por el rostro impecable, empapando el suelo que Patricia mantenía reluciente. Era la imagen de un hombre rico y poderoso, reducido a su esencia más vulnerable. Patricia se arrodilló a su lado, sin tocarlo, solo compartiendo el espacio de dolor. Cuando Luis logró controlar el temblor, miró a Patricia, sus ojos inyectados en sangre. Lo he estado tratando como un proyecto fallido, Patricia, como un activo que tenía que reparar con dinero. Yo soy el responsable, yo fui el ciego. No vi el dolor de mi esposa, no vi el trauma de mi hijo, porque tenía demasiado miedo de ver mi propio fracaso. La aceptación de la verdad fue brutal y liberadora. En ese instante, Luis Romero se transformó de un hombre de negocios a un padre roto y dispuesto a luchar. Fue entonces cuando Patricia pronunció el diálogo transformador con una delicadeza y una firmeza que no daban lugar a dudas. Él no está enfermo, señor Romero. Él está herido. Él enterró su mirada junto con la pena que usted mismo enterró. Para David, mirar a los ojos es revivir a su madre pidiéndole perdón. El diagnóstico es una barrera para que el dolor no lo consuma. Su hijo no necesita una cura, necesita una liberación. Necesita que el padre que ama, el padre que no lo juzga, lo ayude a mirar el trauma a la cara, no a huir de él. Mientras Luis asentía lentamente, las palabras de Patricia resonaron en él, penetrando su coraza de años. Se levantó del suelo, su traje arrugado, pero su alma extrañamente aliviada. Tenía una misión, fue a buscar a David, quien estaba en su habitación, en su rincón, dibujando.
Luis no llamó a la puerta, no usó su tono de orden. Entró y se sentó en el suelo, tal como había hecho Patricia, tal como acababa de hacer él en el comedor, rompiendo la regla sagrada del orden de la casa. David, sorprendido, levantó la cabeza por un instante y luego la bajó, evitando el contacto. «David», dijo Luis, su voz un susurro cargado de una emoción inusual. «Papá lo siento mucho, mucho, no por lo que hiciste, sino por lo que no hice. Tu mamá te amaba, y lo que pasó no fue tu culpa, y no tienes que cargar con ello. Mi niño, ya no, papá se encargará de esto». Luego, en un acto de vulnerabilidad total, abrazó a David con todas sus fuerzas. El niño permaneció rígido por un momento, sin devolver el abrazo, pero Luis no lo soltó. En el clímax final del acto, Luis susurró en el oído de David, aún mirando al suelo, pero con una certeza que resonaba en todo el ático. «Vamos a procesar esto juntos, hijo. Yo estoy aquí para mirarte, incluso si tú no me miras todavía. No voy a alejarme. No voy a usar el dinero para ignorarlo. Lo vamos a curar juntos. Pero necesito que sepas, no estás solo y no estás roto». El vínculo se consolidó en ese momento de verdad. Luis reconoció públicamente el error del diagnóstico en ese mismo día, llamando a los especialistas y pidiéndoles que descontinuaran el tratamiento. La primera cosa que hizo fue mirar a Patricia, sus ojos llenos de gratitud y respeto inmensos. El clímax ha sido liberador. Luis aceptó la verdad y rompió su coraza. ¿Cómo crees que Luis y David comenzarán su camino de curación y cuál será el rol transformador de Patricia en esta nueva etapa? La primera decisión de Luis, inmediatamente después del colapso emocional, fue promover a Patricia. Ya no era la gobernanta, sino la tutora de bienestar emocional de David, un título que inventó en el momento. Él le triplicó el sueldo, pero Patricia solo aceptó porque su nuevo rol implicaba estar al lado de David y guiar a Luis, no por el dinero. La riqueza, por fin, se utilizó para algo constructivo. Patricia se convirtió en el ancla que faltaba, una presencia constante de estabilidad y calidez en la vida de David, actuando como un puente entre el niño traumatizado y el padre que estaba aprendiendo a amar sin juzgar ni controlar. Juntos, Luis, Patricia y David comenzaron la búsqueda de un terapeuta especializado en trauma infantil, específicamente en la técnica de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR, un proceso que abordaría directamente el trauma visual de David. Luis demostró su cambio concreto reorganizando por completo su vida laboral. Redujo su tiempo en la banca de inversión en un 50%, delegando tareas y perdiendo deliberadamente acuerdos lucrativos para poder estar presente en cada sesión de terapia EMDR. El dinero ya no era el fin, sino la herramienta. El ático de Salamanca, antes una obra maestra fría, comenzó a llenarse de la vida que Patricia y David aportaban. Libros de cuentos sobre emociones, pinturas coloridas en las paredes blancas y, lo más significativo, menos silencio y más conversación. Luis estaba aprendiendo a escuchar de verdad, no solo a esperar su turno para hablar. Este fue el primer gran sacrificio del banquero, cambiar el valor de su tiempo de dólares por minutos de calidad con su hijo. Un giro de 180 grados en su filosofía de vida. Un año después, la escena era radicalmente diferente. Ya no se sentía el gelo emocional en el ático. La relación de Luis con David había florecido, basada en la vulnerabilidad y la paciencia. La terapia EMDR había sido larga y dolorosa, pero sistemática. Luis asistía a cada sesión, no como el padre rico que supervisa, sino como el paciente que aprende a procesar su propio luto, liberando así a David de la carga de su trauma.
El clímax final del desfecho ocurrió durante una de las sesiones de EMDR. El terapeuta había guiado a David a revivir la escena con su madre, pero esta vez Luis estaba allí, en el recuerdo, interponiéndose entre el David de 4 años y la desesperación de Elena. Bajo la orientación suave del terapeuta, David había logrado revivir el momento, y Luis lo había consolado con palabras reales. El perdón era para ella. Hijo, el amor era para ti. Y entonces, en ese momento de profunda catarsis y liberación, David levantó lentamente la cabeza. Sus hermosos ojos verde claro, que durante 5 años solo habían visto el suelo o los objetos inanimados, se fijaron en los de su padre. El momento duró solo 2 o 3 segundos. Un lapso de tiempo insignificante para el mundo, pero una eternidad de significado para ellos. David sonrió, una sonrisa genuina, pura, libre de la sombra de la tristeza. Fue un momento avasallador, la prueba de que el amor y la verdad habían triunfado sobre el trauma. Luis no lloró de tristeza, sino de pura, abrumadora alegría. Su voz se rompió al decir un simple «Gracias, hijo», un reconocimiento de que David le había regalado su mirada, el bien más preciado que podía recibir. El desastre de 5 años se había resuelto. David estaba curado, no porque una enfermedad se hubiera ido, sino porque la herida había sido vista y sanada con amor. El diagnóstico de autismo leve, por supuesto, fue oficialmente retirado. El problema de David nunca fue el mirar, fue el trauma que llevaba. La verdadera ceguera no estaba en la inhabilidad, sino en la negativa de Luis a mirar su propia culpa y dolor. La transformación de Luis se extendió más allá de su hogar. Utilizando su inmensa riqueza y su red de contactos, financió la Fundación Elena Romero, una organización sin fines de lucro enfocada en el trauma infantil no diagnosticado en hogares de alta renta, donde el dinero a menudo silencia la necesidad de cuidado emocional. La fundación tenía un propósito muy específico: entrenar a empleados domésticos, niñeras y conductores para ser primeros observadores emocionales. Personas como Patricia, que con su sentido común y humildad podían ver lo que la sofisticación clínica y el control profesional no podían. Luis aprendió que la verdadera riqueza reside en la capacidad de ver y ser visto, y que la vulnerabilidad es la moneda de cambio más valiosa. El final fue feliz, y la fundación de Luis cambió vidas. ¿Cuál crees que es el impacto duradero de Patricia y David en la vida de Luis y en la nueva causa de la fundación? 3 años después. La escena no era la fría penthouse de Salamanca, sino el jardín de una escuela internacional en Madrid. En una tarde soleada, el aire vibraba con las risas y los gritos de los niños al salir. David, con 12 años, estaba en un grupo, hablando animadamente con 2 amigos. Era un niño saludable, alegre, y sus ojos, verde claro, se movían con facilidad y curiosidad, mirando a los ojos de sus amigos mientras contaba una anécdota. El niño que no podía mirar se había ido. En su lugar estaba un chico que usaba su mirada para conectar con el mundo. El ciclo del trauma se había cerrado. Luis estaba en la entrada, ya no en un traje de 3 piezas rígido, sino en un traje deportivo elegante pero cómodo, esperando a su hijo. Su rostro ya no llevaba la máscara de la fatiga, sino la calidez de un padre presente y feliz. En el mismo jardín, Patricia, que ahora llevaba un traje elegante y profesional, no el uniforme, se movía con la autoridad y la dignidad de su nuevo cargo. Era la directora de entrenamiento de la Fundación Elena Romero. Estaba en un evento de la fundación, dando una charla. Se acercó a Luis, sonriendo. «Otro día de triunfo, señor Romero», dijo Patricia. El título ya un hábito cariñoso, no una formalidad. David ha crecido no solo en altura, sino en confianza. A veces
Olvido la fragilidad que tenía. Luis asintió, su mirada fija en su hijo con un orgullo palpable. Tú lo salvaste, Patricia, y al salvarlo a él, me salvaste a mí, respondió Luis, con una sinceridad que aún le resultaba difícil al ex banquero. La Fundación ha abierto 5 centros este año. Los observadores emocionales están encontrando casos como el de David en todo el país, traumas silenciosos que la sociedad rica entierra bajo el dinero y la negación. El contraste entre la riqueza material y la pobreza emocional que había dominado la historia se había resuelto. La riqueza ahora era un motor de humanidad, canalizado por la sabiduría de una mujer humilde. En ese momento, una joven mujer, vestida con el uniforme de empleada doméstica de una de las casas afiliadas a la fundación, se acercó a Patricia. Tenía un aire de profunda preocupación. «Señora Patricia», susurró con timidez con un acento extranjero, «tengo un problema. La niña que cuido, de 7 años, es hija de un abogado muy importante y nunca toca la comida roja. Se niega a mirarla. Los padres dicen que es manías. Pero yo siento algo más». Patricia sonrió, esa sonrisa llena de la sabiduría de la experiencia, y miró a Luis. Él la animó con una mirada. «Tranquila», dijo Patricia a la joven, su voz suave, pero firme y alentadora. «No son manías. Es una alerta. ¿Recuerdas lo que te enseñamos en el entrenamiento? El trauma tiene muchos disfraces. La evitación visual de David era el suyo. El rechazo del color puede ser el de ella». Patricia la tomó del brazo con suavidad y le dijo, «Mañana hablaremos en la oficina y buscaremos un terapeuta. Tu instinto, tu capacidad de mirar más allá del lujo, es el activo más valioso de esta fundación». La escena final mostró a Patricia y a la joven alejándose, mientras David se despedía de sus amigos y corría hacia su padre. Luis se arrodilló, y esta vez el contacto visual fue instantáneo y lleno de amor. «Hola, papá», dijo David, sonriendo. Luis le devolvió la sonrisa. La moral de la historia se reafirmó en el desfecho. La verdadera ceguera nunca está en quien no puede ver, sino en quien se niega a mirar la dolorosa verdad que está justo enfrente, una verdad que la sencillez y el amor de una persona humilde pudieron desenterrar. La historia de Luis y David, descubierta por Patricia, se ha convertido en una causa. Me gustaría saber, si fueras Luis, ¿qué sería lo primero que le dirías a Patricia para agradecerle que lo arriesgara todo y salvara a tu hijo y a ti mismo? ¿Y por qué esa frase?